Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es martes 4 de octubre y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. En la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, ya está todo listo para la celebración del macrojuicio referente al accidente de Angrois que ocurrió el 24 de julio de 2013. Cambiamos ahora de asunto porque la 27ª edición del OUF está de enhorabuena porque ha batido récords con respecto a la participación del público, con más de 1000 espectadores diarios. Y seguimos hablando de cultura, pero ahora en un tono negativo. Y es que la Moti ha sido la última víctima del Concello de Ourense, que, como saben, ha eliminado en los últimos años los apoyos a varias actividades culturales que se celebraban en la ciudad. A continuación les contamos estas y otras noticias. La sala del edificio Zinc de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela acogerá a partir de este miércoles 5 de octubre el macrojuicio del Albia, en el que se abordará el descarrilamiento de Angrois, sucedido el 24 de julio de 2013. En el accidente del Albia en Angrois murieron 80 personas y resultaron heridas 145. En la sala del juicio hay un lugar reservado para todos y cada uno de los 110 abogados que se presentarán para abordar el juicio, en una sala habilitada a tal efecto y con el nombre de cada uno de ellos inscrito en un vinilo numerado. La provincia de Ourense aporta 6 letrados que representan a familiares de víctimas y lesionados en Ourense. El juicio comienza mañana a las 9:30 de la mañana y este primer día está reservado para cuestiones previas de los abogados en las que pueden plantear nuevas pruebas o incorporar documentación. Fuentes judiciales valoran que las cuestiones previas podrían prolongarse a lo largo de las primeras jornadas por el elevado número de letrados. En este proceso penal hay 446 perjudicados, 550 testigos y 110 abogados personados. Y se sentarán en el banquillo el maquinista del tren, Francisco Garzón Amo, y el ex responsable de seguridad de Adif en la circulación, Andrés Cortavitarte López. Se les acusa de 80 delitos de homicidio imprudente, 145 de lesiones y 1 de daños por los desperfectos en la infraestructura ferroviaria. Y a consecuencia se enfrentan a 4 años de cárcel e inhabilitación para ejercer su profesión. Mientras, las familias de las víctimas y los heridos en Ourense coinciden en que el juicio llega tarde y que en el banquillo no están todos los que deberían estar. Susana Frade era unha das ourensás que viaxaban no Albia. 9 anos despois segue convivindo coas secuelas físicas e pide que os responsables asuman as consecuencias daquel terrible accidente. O 24 de xullo de 2013, Susana viaxaba en tren a Compostela. Era unha das pasaxeiras do Albia que descarrilou na curva de Angrois. Aquel accidente cambiou a súa vida. Entón tiña 18 anos e unha carreira enfocada ao tenis profesional que tivo que abandonar polas lesións producidas polo accidente. Bueno, pues la verdad que son 9 años de lucha contra la justicia y contra una serie de lesiones que se fueron complicando a lo largo de los años. Y pasé de dedicarme al deporte que me gustaba y que me apasionaba a no poder hacer ningún tipo de actividad física y que mi vida cambiara de 360 grados. Ela foi unha das primeiras en sair do vagón. En ese momento no sé si estaba en shock o no, actué bastante bien, me puse a ayudar a muchísima gente, me puse en busca de mi amiga, que en ese momento era lo que más me preocupaba. 9 años más tarde pienso en aquel día, no se me olvida ningún tipo de detalle y creo que la fortaleza que tuve ese mismo día no la tengo a día de hoy. Me siento orgullosa de las fuerzas que tuve en ese momento. Creo que me sorprendo a mí misma de lo que es capaz de hacer el ser humano ante situaciones de shock y no sé qué decirte. Intento quedarme con lo bueno y olvidar esas imágenes. Agora, 9 anos despois, quere que o xuízo marque un punto e aparte na súa vida. La herida esa siempre va a estar ahí. Es una forma de cicatrizarla, pero doler siempre va a doler. Para mí va a ser un antes y un después, y que es una forma de poner un punto y aparte a todo esto, de poder enfocar mi vida hacia proyectos que tengo y, bueno, dejar de estar, entre comillas, atada a un juzgado, a un forense, a la seguridad social, a médicos. Non confía na xustiza, di que como o resto das víctimas síntese abandonada e exixe que os responsables políticos asuman as consecuencias. Pero creo que igual que se salen a las calles para recibir la presentación de un jugador de fútbol, por ejemplo, y aparezcan millones de personas, deberían de aparecer millones de personas para manifestaciones como este tipo de accidentes, solo por respeto a la gente que no está. Porque el accidente se produjo porque el sistema no estaba instalado.
Hay gente que tiene que dimitir. Desde mi punto de vista pienso que Ana Pastor tenía que sentarse en el banquillo y antes de que sentarse en el banquillo pienso que públicamente tenía que hacer una rueda de prensa y pedir disculpas a todas las víctimas, tanto familiares como los que no están, como los heridos. Es humana, tampoco pido que la metan en la cárcel, pero también entiendo a los familiares de las personas que no están. Dimite de tu puesto, sé valiente, tienes una responsabilidad, igual que tienes una responsabilidad para cobrar tanto dinero por el trabajo que desempeñas, también tiene su parte mala y su parte negra. Si la has cagado, asúmelo. El mes de septiembre apenas ha experimentado oscilaciones en la cifra de parados, ya que según el Ministerio de Trabajo el número de demandantes registrados en la provincia fue de 16.808, es decir, solo 45 más que el mes anterior, con un leve 0,27% de ascenso. El comportamiento interanual deja 799 desempleados menos en relación a septiembre de 2021, un 4,54% menos. Por sectores tampoco han sido significativos los movimientos, con un incremento de 16 parados en agricultura, 26 en la industria y 48 en los servicios. Por el contrario, hay 15 menos en la construcción y 30 menos en el epígrafe de personas sin empleo anterior. En cuanto a los contratos, se han formalizado 7.045, lo que supone un aumento de 851 sobre agosto, pero 1.118 menos que el año pasado, con un descenso del 13,70%. La Seguridad Social perdió 91 afiliados en la provincia en un mes, con lo que la cifra total se queda en 104.310, aunque son 508 cotizantes más de los que había al finalizar septiembre del año pasado. El sector del metal continuará la huelga mañana de manera indefinida si no prosperan las negociaciones que mantienen sindicatos y patronal y que esta tarde comenzaron en la CEO. La huelga de los trabajadores del Siderometal continuará de manera indefinida a partir de mañana. 4 días después de la manifestación que recorrió el centro de Ourense, las dos partes del conflicto aún no se han sentado a negociar. De hecho, no han entablado ningún tipo de comunicación posterior a las 2 primeras jornadas de piquetes. Estaba previsto esta tarde una reunión entre ambas partes. Sobre los 2 primeros días de parones y movilizaciones, las cifras de seguimiento aportadas por cada una de las partes de la mesa negociadora son dispares. Las centrales de los trabajadores esgrimieron un apoyo del 80%, mientras que las empresas hablaban de un 30%. La principal petición de los trabajadores es un incremento salarial del 6,5% para 2022 y 2023 y del 5% para el 2024. La línea férrea entre Ourense y Lugo estará cortada 8 meses. Renfe habilitará autobuses y taxis adicionales entre los pasajeros para suplir la falta de trenes. Las obras de mejora de la línea Ourense-Monforte-Lugo provocarán que este tramo esté cerrado a la circulación ferroviaria durante 8 meses, desde el 21 de noviembre de este año hasta el 21 de julio de 2023. En esta ocasión, el motivo del corte se debe al cambio de la electrificación de 3 a 25 kilovoltios de la línea 810 entre Ourense y Monforte, además de otros trabajos de rehabilitación y adaptación de elementos del trayecto a las nuevas condiciones de explotación. Esta actuación fue adjudicada el pasado mes de junio por más de 24 millones de euros. Para suplir esta carencia de trenes, que también afectará a las comunicaciones con Valdeorras y a los trenes de mercancías, Renfe dispondrá autobuses y taxis para los viajeros de las líneas afectadas. El servicio de emergencias informaba esta tarde que una persona perdía la vida en Carballeda de Valdeorras. Aunque aún se investigan las circunstancias del suceso, explican desde el 112 que las primeras informaciones apuntan a que se cayó mientras circulaba en bicicleta en la parroquia de Pumares, en una zona de monte. La edición número 27 de Louvre dejó cifras históricas en cuanto a público y participación, con más de 1.000 espectadores al día en las salas ourensanas. El Louvre cierra la edición con más espectadores de la historia en casi 3 décadas de festival. Han pasado por las salas ourensanas una media de 1.000 espectadores al día, más de 9.000 personas en los 9 días que ha durado el Ourense Film Festival. Estamos ante un dos embaixadores culturais máis importantes de Ourense, que é o seu Festival de Cine. Xuntamente coa Fundación Carlos Velo estamos profundamente satisfeitos do resultado da proxección do crecemento e da imaxe que durante estes días se proxecta do territorio e, polo tanto, ese balance é absolutamente satisfactorio. Esta edición contó con 87 películas procedentes de 26 países, repartidas en 107 proyecciones. La ciudad de Ourense y en concreto Louvre ya se convirtieron en lugar de encuentro, debate y negocio para el sector audiovisual.
En estos días, además de múltiples reuniones de trabajo, tuvo lugar el primer encuentro estatal de la plataforma audiovisual de productoras. Y también se presentó la Ourense Film Commission en la compañía del presidente de Spain Film Commission, de otras del resto de España y también de Portugal. La formación es un punto clave en las actividades paralelas del festival. En los pasados días se impartieron 2 masterclass con profesionales de primer nivel, como son el diseñador Carlos Faruolo y el cineasta Jaime Chávarri, que recogió su calpurnia de honra con un auditorio con el público en pie. Completaron la propuesta formativa actividades como Fast Movies, que fomenta la creación entre la juventud y el estudiantado universitario, o el Ouf Escola, pensado para un público más niño. Un festival sin espectadores non é festival. Un festival sin participantes tampouco. Unha sociedade que non respalda un festival, o festival está morto. Eu creo que aí o conseguimos. Mais alá das cifras importantísimas de asistencia ás salas, hai, obviamente, esas outras que participan en toda a programación que de alguna maneira rodea e conforma o festival. Es evidentemente incuantificable, pero si sabemos que a sociedade ourensán estivo de cara a nós. Ya hay fecha para el año que viene. En 2023 arrancará el 22 de septiembre y durará 10 días, uno más. Además, el cartel de la próxima edición ya tiene autor. Lo realizará el grafitero ourensano Mondevane. El concello ahoga el enésimo programa cultural en Ourense. La última víctima del gobierno local ha sido la Moti, que tras 18 años consecutivos celebrándose en la ciudad ha sido suspendida por la falta de apoyo municipal. El gobierno local, liderado por Gonzalo Pérez Jácome, ha prescindido en los últimos tiempos de una veintena de eventos, festivales, jornadas de teatro, programaciones estables, y la Concejalía de Cultura ya ni siquiera existe, porque ha mutado en un área de artes y festejos coordinada por el propio alcalde. La última víctima de esta política de cancelaciones culturales es la Mostra de Teatro Infantil de Ourense. No habrá 29ª edición en Navidad, después de 18 años de historia e máis de 60.000 espectadores. É unha máis, pois nada, a min xa me dá por chamar a esta cidade de Tristauria, e a verdade é que é continuo, se ves que hai alternativas culturais, pois non habería moito que dicir, serían opcións, pero non é iso, a opción é dunha política de derrubamento cultural e de acabar co que estaba establecido e, en algúns casos, consolidado, como era o caso da Moti, onde había moitísimas persoas que acudían. O ano pasado xa non apoiou o Concello, pero ainda así puido manterse, pero, bueno, houve un último cambio de política na universidade e entón o quedar sen apoios, pois non é posible levála adiante. Simplemente dicir que se aparecese algún apoio diferente ou se conseguísemos de alguma maneira levála adiante, non sei se este ano ou outro, pois que intentaríamos continuar con ela pola resposta que viamos e a necesidade, ademais, que creemos que hai dun tipo de cultura diferente, non? El mayor promotor era el concello, que hace 2 años decidió retirar su ayuda con la excusa de no tener público, a pesar de que las cifras justificadas por los organizadores de la Moti prueban lo contrario. La subsistencia de la muestra, igual que ocurre con otros eventos de los que prescinde el concello, se reducía ahora a otros apoyos de entidades que no tienen entre sus cometidos subvencionar estas actividades. La Universidad de Vigo era ahora el promotor principal y la Moti se llegó a celebrar el año pasado gracias a ella, pero en 2022 han decidido reorientar la actividad cultural tal y como aseguran desde la universidad. Pues esto ha sido todo por hoy. Les dejamos ahora con Jorge Ron y la información deportiva. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Que pasen una buena noche. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Noticias Ourense. Mañana tenemos fútbol en Espiñedo, juega el Arenteiro, pero antes vamos a hablar del polideportivo. Eso lo dejamos para el final. Empezamos por automovilismo, con la subida a Taboadela. Hacía 3 años que no se disputaba, no decepcionó a nadie. Victoria imponente de Jacobo Senín, el líder del gallego. El piloto compostelano Jacobo Senín, con una barqueta Nova Proto, dio un paso importante en la pelea por el Campeonato Gallego de Montaña. Lo hizo tras imponerse en la subida a Taboadela.
Dejó para la última pasada su mejor tiempo y subió al podio con un registro de 1:21.887. Fue imposible para el resto de rivales. En la suma total, el líder del gallego llegó hasta los 2:45.486. Se acercó a los 20 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado. Alexis Vieites fue el que más se acercó al ganador y Jorge Fernández Virarchao completó el podio. Entre los carrozados, Manuel Senra con un Peugeot 306 se llevó la victoria después de un apasionante mano a mano con Juan José Couceiro. El podio lo completó Rubén Blanco. Hablamos también de hockey, extraordinario inicio de temporada del Barrocás y eso que en la última jornada se escapaban 2 puntitos al final. Empate a 2 goles ante el Iluro. Después de 3 jornadas, el Barrocás está demostrando que quiere pelear por una de las 4 primeras plazas, las que dan opción al ascenso y, sobre todo, garantizan de forma inmediata la permanencia. En la segunda salida consecutiva, los de Roberto Oliveira estuvieron cerca de firmar el pleno, pero se le escaparon 2 puntos en los minutos finales. Un punto que vale mucho, pero quizás sepa poco, después de tener 2 goles de ventaja y llegar con renta positiva hasta el minuto 60. Ahí, el local Joan López marcó de penalti córner y puso el 2-2 definitivo. Antes, Suso Cid, también de penalti córner, marcó los 2 goles para el equipo urensano. Y en balonmano, derrota del Rodosa Ribeiro, y eso que hizo un muy buen partido el equipo urensano. Al final se escapó en el marcador en la LIN, acabó ganando por 40-33. El duelo por todo lo alto disputado en la LIN no defraudó y el Rodosa Ribeiro solo bajó los brazos en los minutos finales ante uno de los claros favoritos al liderato del grupo. El marcador final es engañoso, tras 25 minutos muy parejos a los que el Ribeiro llegó con un empate a 24 y sin haberse descolgado nunca en el marcador. La expulsión de Jacobo Soto y la descalificación de Ángel Fontán rompieron el partido. Jacobo Rodríguez fue el más destacado del Ribeiro, marcó 11 goles. Y como decíamos al principio, mañana tenemos fútbol, cita con la Copa Federación. Juega el Arenteiro, recibe al Zamora en Espiñedo. Si gana, se queda a solo un partido de clasificarse para la Copa del Rey. El Arenteiro está a solo 2 victorias de repetir presencia en la Copa del Rey. Mañana los verdes reciben al Zamora. Lo hacen con las buenas sensaciones que están dejando desde el inicio de Liga como su mejor aval. Fran Justo volverá a hacer rotaciones, pero a la vez presentar un equipo de garantías para derrotar a un rival que está siendo hasta ahora la decepción del grupo. La cita con la Copa Federación es mañana en Espiñedo a las 8:30 de la tarde. Buena oportunidad para acudir mañana a Espiñedo a animar al Arenteiro. Nosotros regresamos también mañana para contarle todo lo que genere nuestro deporte orensano. Hagan deporte, sean felices. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro.